Sí. ¿Sí lo puse a grabar? Dígame, ¿sí estoy grabando? Ah, sí. Ya está grabando. Buenas noches, nosotros vamos a presentar las diapositivas de normas de selección de tuberías. Somos ingeniería ambiental y la materia que estamos llevando se llama mecánica de fluidos. Diseño de tuberías. El curso de diseño de tuberías se forma considerando los siguientes parámetros de diseño de clave: el caudal necesario, los puntos de entrada y salida de la tubería, la composición del medio, incluido su viscosidad y el peso específico, las condiciones topográficas de la ruta de la tubería, la presión operativa máxima, los cálculos hidráulicos, el diámetro de la tubería, el grosor de las paredes, el límite de la fluencia del material, de las paredes del curso de transición y las centrales de bombeo, la distancia entre ellas y la posición de consumida. Fiabilidad de las tuberías. Para garantizar la fiabilidad de las tuberías hay que observar las normas de diseño correspondientes. Asimismo, de un factor clave para garantizar una larga vida útil de las tuberías es esponquialidad y su viabilidad de la formación al personal. Crecimiento adicional de la tubería. A la parte externa de la mayoría de los tubos se recubre con un revestimiento resistente a la corrosión por las partes del medio ambiente, en el cual el bombeo de los medios corrosivos a la parte interna sobre lo que puede reducir en su recubrimiento protector. Disposiciones principales de los cálculos de fluidos de tubería. Al caracterizar de fluidos de medida de una tubería es como se con, comportea los obstáculos que pueden variar considerablemente de los estados líquido a líquido. Como hemos visto, algunos ejemplos que se han hecho en mecánica de fluidos que hemos estado realizando. También sacamos lo que es la viscosidad y también metemos un poco sobre los números de Reynolds. Aquí vemos también los cálculos de tubería de un parámetro de una tubería, donde sabemos que tenemos que saber, aquí tenemos una fórmula y también lo que se tiene que saber o sacar lo que queremos saber sobre la tubería. Puede ser la velocidad, la viscosidad o la distancia también puede ser. Y también podemos sacar lo que si el fluido es turbulento, laminar, uno de esos dos. Presión. Bueno, también aquí influye lo que es la presión. La presión obtenida de la tubería es la que sobreposición máxima que garantiza funcionamiento de la tubería de un ritmo lado. La presión nominal es el valor nominal que corresponde a la presión máxima del bombeo bajo la temperatura de 20 grados. Cálculo de caída de presión de la tubería. Dependiendo del tipo de tuberías, tenemos que saber las caídas de presión y entre otros factores. Aquí vemos que consiste en una ecuación que tiene que llevar la caída de presión de un tramo de tubo analizado. Es la longitud del tramo de un tubo, el coeficiente de razonamiento, el diámetro del tubo y la viscosidad del medio de bombeo y su velocidad del fluido. ¿A quién le toca? ¿Todavía me toca? Vas, Juan. Juan, vas. Disposición de los principales de cálculo del flujo por tuberías. Dice aquí que carece del flujo de medio por una tubería y es como presión. No, sí está. La presión, dice, la presión operativa es la tubería, No, vete a medios de es la transportados. sobrepresión máxima que garantiza el funcionamiento de la tubería en el régimen dado. La presión normal Pn en un valor
que corresponde a la presión máxima del medio, bombeado bajo la temperatura de 20 grados Celsius, que hace posible una operación prolongada en la tubería de medición dada. Con el crecimiento de la temperatura, la capacidad del tubo y la sobrepresión admisible van bajando. El valor de P azul muestra la presión máxima sobre presión dentro del sistema de la tubería en el causa aumentado de la temperatura operativa, así como lo vemos a continuación, sobre presión operativa de emisión P en P azul y la temperatura operativa en la siguiente gráfica. Daniel, ¿puedes leer? Daniel. Dani, ¿estás ahí? Dani. Dani. ¿La siguiente? Comienza a leer Juan Manuel aquí de medios de transportados. Oiga, no los escucho bien. Que empieces a leer en medios transportados. Es el internet porque yo ya no. Sí, Se creo que oye sí. como que si se trabaran todos. Lee donde dice medios transportados. Ya lo puse. A ver, ¿dónde está el chat? A ver. Okay. Dani. 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 Que alguien comience a leer lo de medios transportados. Lo leo. Sí, de ahí. Bueno, medios Espérate. transportados. Las tuberías transportadas. Ajá. Ya. Ya comienza. Ok. Medios transportados. Las tuberías transportadas, derivadas del petróleo en partículas de la gasolina, el combustible de aviación, el queroseno y el gasoil, en el fueloleo, etc. Material principal del petróleo química, benceno, estinelo, propileno, etc. Hidrocarburos aromáticos, cicleno, tolueno, cumeno, etc. Combustibles y petróleos licuados, el particular, el GHL, el GLP, el propano, gases de temperatura, presión estándares
sometidos a la licuefacción por presión. Dióxido de carbono, amoníaco líquido, se transporta como líquido bajo presión. El betún, el combustible viscoso, son las demasiado viscosas para su transporte por las tuberías. Por eso lo distribuyen por fracciones destiladas de petróleo. La mezcla resultante puede ser transportada por las tuberías. El hidrógeno a distancia cortas. Vas tú, Dani. Calidad de medios transportados. Sí. Las propiedades físicas y los parámetros de los medios transportados determinan en gran parte los parámetros de diseño y operación de las tuberías, el peso específico, la compresibilidad, la temperatura, la viscosidad, el punto de solidificación y la presión de los vapores son los parámetros clave del medio bombeado que hay que tomar en consideración. El peso específico del líquido es su peso por unidad de volumen. Muchos gases se transportan por tuberías bajo presión elevada y alcanzan cierta presión. Algunos gases se licuefacen. Por eso la relación de compresión del medio de un parámetro crítico por el diseño de tuberías y la determinación de su capacidad. Ya lo habían dicho mis compañeros en una exposición pasada que cada tubería es distinta para cada tipo de líquido o lo que se quiera transportar. Omar. Omar. Sigue, Dani, por favor. Calidad de medios transportados, tipos de tubos troncales. Los tubos de las tuberías troncales pueden ser soldados o sin costura. Los tubos de acero sin costura se fabrican sin costuras soldadas longitudinalmente y se someten a un tratamiento térmico para alcanzar las dimensiones y las propiedades necesarias. Tipo de puntas soldadas, puntas no desmontables que sirven para todo tipo de presiones y temperaturas. Por brida, conexión desmontable que sirve para presión y temperaturas altas. Por rosca, conexión desmontable para presión y temperaturas medias. Por acoplamiento, conexión desmontable que sirve para presiones y temperaturas bajas. Dilatación de térmicas de la tubería. Dice, cuando la tubería se encuentra bajo presión, todas las superficies internas se oponen al efecto de una carga homogénea. Como resultado, sufren esfuerzos internos longitudinales dentro del tubo y carga adicional sobre los soportes externos. Los cambios de temperatura también influyen en la tubería, provocando cambios adicionales en los tubos. Cálculos de dimensiones de tuberías. Aquí podemos ver, dice, cálculos de dimensiones de la tubería como cambios en la temperatura. Dependiendo también también afecta mucho lo que es la temperatura en las tuberías. También aquí vemos una tabla sobre distintos materiales con distintos factores de dilatación de nivel en milímetros, que es el material, el acero inoxidable, el cobre. También estuvimos viendo varios ejercicios sobre ellos en el último problemario. No sé si se acuerdan, chicos. También tuvimos que manejar un poco estos tipos de metales para saber cómo es que influye a la temperatura y sacar diferentes cosas. Dani, comienza. Omar. Cálculos de las dimensiones de la tubería con el cambio de la temperatura. El que te Los puse. cálculos de cambio de dimensiones lineales de la tubería se realizan según la fórmula.
El que te expuse. El- Determinación del diámetro óptimo de la tubería. El tamaño óptimo es el mínimo del rango de tamaños válidos y eficientes desde el punto de vista económico en el curso de la vida útil del sistema. Determinación del diámetro óptimo de tu Ujú. Tenemos unas pequeñas fallas. Omar, Fórmula de comienza. cálculo de la capacidad del tubo. Ujú. Omar, un- no. ¿Qué es el cálculo del hilo bombeado? No, determinar el diámetro óptico de tuberías. Es que me parece la diapositiva de determinación del diámetro óptimo de tubería. Ajá, ¿Es ese. ese? Sí. En el tamaño óptimo mínimo del rango de tamaño válido eficiente desde el punto de vista económico en el curso de toda la vida útil del sistema. Fórmula del cálculo de la capacidad del tubo. Q de pi de D2 guión 4 por B. Q es el caudal del líquido bombeado. D es el diámetro de la tubería y B es la velocidad del flujo. Sí, llámala a mi mamá. Gracias. Aquí tenemos el medio bombeado en la gráfica, en líquidos, gases y vapores. Está el flujo de gravedad, el de bombeo, tipos naturales, presión baja, presión. Omar, a la velocidad óptima del flujo para distintos sistemas de tubería. La selección del tamaño óptimo de tubo se basa en la minimización de los gastos en el bombeo y el precio de los tubos. Asimismo, hay que tomar en consideración las tuberías deben responder a unos requisitos de proceso tecnológicos específicos. A veces el tamaño de la tubería está condicionado por la caída de presión. En el curso de diseño preliminar, las de la tubería tecnológicas que se determinan por la velocidad admisible. el flujo de líquido por gravedad. El cálculo de dimensiones de tubería en caso de fluidos de líquido por gravedad es bastante complicado. De carácter avance del flujo de este tipo puede ser monofásico, que es el tubo lleno. Aquí abajo tenemos los tipos de flujo por gravedad que dice que el flujo de burbujas es horizontal, el flujo intermitente horizontal, el flujo ondulante y el flujo de dispersor. Son diferentes dependiendo entre la relación entre el líquido y el gas. Flujo de líquido caliente son las instalaciones tecnológicas frecuentemente que se utilizan en medios calientes e hirviendo, lo cual pueden dar ciertos problemas. La principal razón de ellos consiste en la evaporación de partes de un flujo de líquido caliente, es decir, la transformación de la fase del líquido en vapor dentro de tuberías o equipamientos, como lo vemos en diferentes imágenes, y sabemos que eso se puede llevar a la vida real. Vas, Daniel. Tubería de ventilación por instalación de equipamiento. Dispositivos. El equipamiento y los dispositivos que pueden generar una calidad de presión considerable, es decir, los intercambiables de calor, las válvulas reguladoras y los demás aparatos de este tipo se denotan en tubería de presión.
para no interrumpir el proceso industrial para el mantenimiento técnico. Actualmente estas tuberías disponen de 2 válvulas de corte montadas en las líneas de la máquina y una válvula que regula el flujo de que va en paralelo. Circulación de líquido refrigerante. En el caso de los tubos con líquido refrigerante en circulación se recomienda mantener unas velocidades altas, que deben en gran parte al hecho que estando en la torre de refrigeración, el líquido refrigerante se somete al efecto de la luz solar, lo que crea condiciones para la formación de una capa de algas. Por parte de estas algas penetra en el líquido refrigerante en circulación. Esto más se da en los automóviles o en los coches que, pues, cuando no quieren arrancarse este tipo de refrigerante, y entonces estas tuberías son las que utilizan. Omar. Sobre lleno de tanque, a los tanques nos notan de tubos de trasvase por las siguientes razones: para evitar pérdidas de líquido, el exceso de líquido entra en otro tanque en vez de verterse fuera del tanque inicial, para prevenir las fugas de líquido indeseables del tanque, para mantener el nivel de líquido en los tanques. En todos los casos, enumerar para el flujo máximo admisible de líquido en la salida. Juan. El flujo de lodo. En el caso de las industrias mineras, la mena de habitualmente se extrae en las zonas de acceso débil. Difícil. Frecuentemente dichas zonas carecen de redes ferroviarias en la carretera. En este caso, la mejor opción de transporte hidráulico de medios de partículas sólidas es particular. Se trata de los casos cuando las instalaciones de procedimiento se encuentran a cierta distancia. La tubería de lodo se utiliza en distintas ramas de las industrias para realizar el transporte de medios sólidos en el estado triturado con el líquido, más que nada en zonas rurales. Reparación de tuberías. Bueno, pues también sabemos que algunas tuberías pueden tener fugas o pueden tener cualquier cosilla. Ya sabemos que a veces pueden fallar o pueden también oxidarse dependiendo el tiempo de duración de una tubería. Y creo que eso sería todo. Gracias por ver nuestra exposición, profe. Bye. Ya pueden hablar, chicas. Ya la pausé. No manches, un chorro de fallas con el internet. Sí. Dani, ¿te acuerdas? Ya la puse en pausa. De ahí que le hice la otra vez. Vale. Ya le puse pausar grabación. No, aparece como grabando. Métete a archivos. Bueno, ya le puse